Hola, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 4 de nuestro discipulado, cómo crecer firmes en la familia de Dios. Y bueno, en esta sesión prácticamente los exhorto y los animo a que tengan bien memorizados sus pasajes en esta sesión 4. Para esta sesión 4 ya deben de haber memorizado las tres primeras seguridades: seguridades en la salvación, seguridad en la respuesta a la oración y seguridad en la victoria. Porque el día que podamos regresar y podamos tener nuestra clase de manera presencial, los vamos a preguntar para evaluar la clase. Entonces, una vez hecho esto, les voy a poner un esbozo amplio acerca de lo que vamos a ver hoy. El día de hoy, la verdad, está la clase hermosa, bien interesante. Primero vamos a ver algunas sugerencias prácticas acerca de la oración, y en este tema lo que vamos a revisar es primero qué es en sí la oración, algunos elementos importantes y esenciales a considerar en nuestra comunicación por medio de la oración, y vamos también a ver ejemplos. Eso va a estar muy bien en el taller, porque va a ser a manera de taller ver ejemplos de lo que es una comunicación efectiva con el Señor y lo que es una comunicación ineficaz con nuestro Dios. También vamos a revisar que al final de cuentas la oración en últimas instancias es continuar una conversación que Dios ha iniciado por medio de su palabra. Entonces vamos a también tener un ejercicio para ver cómo es que el Señor nos quiere recordar y nos quiere hablar a través de su palabra, y cómo podemos responder eso, su palabra, en oración. Entonces, y puesto que la oración es un medio de gracia que nos permite conocer la voluntad de Dios y sujetarnos a la voluntad de Dios, la segunda parte de nuestra clase, y es algo que ustedes debieron de haber hecho en sus hogares, es el estudio bíblico acerca de la obediencia. Entonces, partimos a la obediencia. Vamos a revisar en sí cuáles son los fundamentos de la obediencia. Vamos a ver ejemplos, claro, en un contraste. Si tenemos el fundamento de la obediencia a Dios, ¿qué es la no obediencia o el pecado y la tentación? Vamos a revisar también cómo y qué medios a través de la palabra el Señor nos ha regalado y ha puesto a disposición de sus hijos para salir victoriosos en el tema de la tentación y el pecado. Y finalmente revisaremos algunas hermosas promesas que vienen en la Escritura, donde el Señor nos ha dado la seguridad y la garantía de que podemos salir victoriosos en el tema de la tentación y del pecado, para llevar nuestras vidas en obediencia a Jesús. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Quiero que me acompañen con sus manuales a la página número 36, y dice sugerencias prácticas para la oración. Y bueno, aquí dice, en el recuadro vienen algunas razones importantísimas de sobrepeso que le dan valor a la oración. Y esto es, en la oración nosotros primero demostramos nuestra confianza en el Señor. No solo mostramos nuestra confianza, buscamos cuál es la voluntad para nuestra vida, y también por medio de la oración somos fortalecidos para sujetarnos y someternos a la voluntad de Dios para nuestra vida. De modo que también resistimos los ataques, no solo de Satanás, sino los ataques de nuestra propia concupiscencia, los ataques de nuestra carne, los ataques del mundo. Entonces, todo esto es algunos de los elementos hermosos que componen la oración en términos generales. Pero para empezar, y vamos a desarrollarlo juntos, hermanos, hay un par de pasajes donde indica nuestro estudio que podemos empezar a entender cuál es el principio de la oración. Entonces,
Si vamos nosotros a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, explica que la oración es una comunión basada en un llamado que Dios hace. Dice que el Señor es fiel y que en su fidelidad Él nos ha hecho, por medio de Él, tener comunión, un llamado a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera característica que vemos aquí, que define una oración, es nuestra comunión con el Señor. Es una comunión con el Señor. Y si vemos más a profundidad nuestro texto, recuerden que estamos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dios lo que nos está diciendo es: yo soy fiel a mi pacto. El pacto donde se había roto la comunión de Dios, o sea, dicho de otra manera, la comunión con Dios se rompió en la caída en Génesis 3. Entonces Dios es fiel a su pacto, y por medio del Señor Jesucristo Él vuelve a instaurar lo que es el medio de relacionarnos con Él a través de la oración, por medio de la comunión. Entonces, dicho de esta forma, la primera pregunta, si nos vamos a la página 37, nos pregunta, según su opinión, ¿cuáles son los elementos que son importantes para tener una comunicación eficaz con otras personas? Y se nos pedía enlistar brevemente palabras o frases. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir algún elemento que le venga a la mente que sea importante en lo que es una comunicación eficaz? Con el micrófono. Adelante, Jackie. Ponerle atención a la persona. Ponerle atención a la persona significa ¿cómo? Atento. Estar atento, ok. Estar atento. Tal vez lo que significa, lo que quieres decir, Jackie, es que escuchar. Poner atención. Atento, poner atención. Poner atención, saber escuchar. ¿Alguien más que nos pueda enriquecer con otra respuesta? Recuerden que en la comunicación hay dos personas, un emisor y un receptor. Alguien por ahí se acordó de los principios de la comunicación. Hay un emisor y un receptor, claro. Pero entre el emisor y el receptor, ¿qué es lo más valioso? El mensaje. Hay un mensaje. Un mensaje que tiene que ser ¿qué? Un mensaje que tiene que ser claro. O sea, tiene que haber un entendimiento. Un entendimiento del mensaje. Y si hay un entendimiento del mensaje, entonces, ¿qué esperaríamos que el receptor hiciera? Hay un aprendizaje, pero como receptor tú entiendes el mensaje, aprendes del mensaje, y el receptor, ¿qué haría? Escuchar. Claro, escucha. Entonces, pero que vamos a poner un ejemplo más claro. Si yo estoy en una clase, como estamos ahorita, y entonces yo dirijo un mensaje que trate con claridad, que trata de ser claro, y entonces
Ustedes lo entienden, reciben un aprendizaje. Ya aquí con el micrófono, por favor. ¿Qué es? Una respuesta. Una respuesta. Hay una respuesta. Entonces, si ponemos estos elementos de los que ustedes ahorita me han compartido, y si pasamos al punto número C, de todas las respuestas que ahorita recogimos, entonces, para que haya comunicación entre una persona y Dios, creo que es de las cosas más importantes, y según entendí lo que me comentaban, dejen borro aquí porque hubo muchas palabras. Uno es entendimiento, porque hay un mensaje claro. Y hay una expectativa a una respuesta. Y en el caso del Señor, esta respuesta también está delimitada por lo que al inicio decíamos, porque nosotros a través de la oración expresamos nuestra confianza en el Señor. Confianza. Ok, entonces, si tenemos estos elementos, un mensaje claro, la expectativa de una respuesta, y en sí nosotros también dar una respuesta, vemos en el punto número 2 un ejemplo de cómo sería una comunicación deficiente con Dios. ¿Quién me podría? Vamos a poner aquí. El esquema es, tenemos por aquí Dios. Dios inicia una conversación con nosotros. ¿Cómo habíamos dicho que Dios inicia una conversación con nosotros? ¿Puede tomar su micrófono, hermanita? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, la escritura. Bien, muy bien. Él empieza una conversación con nosotros por medio de lo que Él nos está recordando en la escritura. Voy a hacer un ejemplo, voy a poner un paréntesis. Hermanita, inicie usted una conversación, perdón, me subí. Inicie usted una conversación conmigo, la que usted guste. Pregúnteme algo. ¿Cómo le ha ido en este tiempo de pandemia? 4 por 4 son 16. Sí. No tiene que ver nada con la pandemia. Exactamente. Lo que estoy diciendo es, si el Señor me está hablando por medio de su palabra y yo respondo a esta comunicación con nada que ver con lo que el Señor me está hablando, entonces yo no estoy teniendo una comunión con Dios, no estoy teniendo esta comunicación con el Señor, porque me estoy haciendo sordo. Y aquí vamos, o sea, me estoy haciendo sordo y estoy dejando de escuchar, y entonces yo respondo de manera equivocada, o más bien no respondo a lo que el Señor me está hablando. Y entonces aquí vemos un caso de comunicación o de comunión con Dios por medio de la oración que no es eficaz, o una comunicación deficiente, como dice en su manual. Vamos a pasar de página a la página 38. Y en el punto número 3, entonces podemos decir, punto número 3, voy a leerlo rápidamente en el primer párrafo, dice: el siguiente diagrama ilustra una comunicación eficaz a medida que Dios revela la verdad al creyente. Este responde a Dios en oración. Entonces, estamos nosotros, los creyentes,
tenemos aquí nuestra lista de oración. Dios nos habla por medio de la palabra, es decir, el ejercicio que hemos estado haciendo de llegar, yo puedo tomar mi Biblia, subrayar y de una manera, a lo mejor termino de subrayar algo que ya a mí me llamó la atención en la Escritura, lo subrayo y puedo en ese momento responder al Señor en oración. O puedo simplemente terminar toda mi lectura y después de haber subrayado, tomar lo que más importante y empezarlo a poner en oración al Señor. Se puede hacer de las dos maneras. Entonces yo tengo mi lista de oración, yo respondo al Señor conforme lo que yo he estado leyendo, que el Señor quiere recordarme a mi vida, y después de que yo respondo al Señor, entonces yo ya puedo incluir la lista de oración que tenga yo, ya sea mis peticiones o mis acciones de gracias, que yo vaya a hablar con el Señor. Entonces, y bueno, esto nos lleva al punto número 4 de nuestro manual. Recuerden que estamos en la página 38. El punto número 4 es: nosotros, al ser ministrados o enseñados por medio de la palabra de Dios, donde Dios inicia esta conversación, en esta comunión, bueno, vamos a llevar una respuesta a lo que Dios nos está comunicando, como hemos estado viendo. Entonces, hay dos ejercicios. Por favor, pásese a la página 39 de su manual. Y dice: liste sus observaciones sobre comunión con Dios que se desprenden de los dos siguientes pasajes. Aquí lo que les quiero comentar es algo importante. O sea, Dios nos está recordando algo. Dios nos está afirmando algo. Entonces, si Dios me está afirmando algo, yo tengo que entonces ver qué me está comunicando Dios, y entonces eso que Dios me está comunicando, eso que viene en los pasajes, ¿cómo yo lo voy a contestar? O sea, ¿cómo voy a responder a esto que el Señor me está recordando por medio de su palabra? El primer texto que vemos aquí es el Salmo 27:8. Les recuerdo, estoy en la página 39. Jimmy, no lo tienes que buscar porque inclusive está aquí escrito. No lo tienen que buscar ahorita, está escrito aquí mismo en la hoja de su manual. Y dice: observaciones sobre la comunión con Dios que se desprenden para ustedes. Todos somos diferentes. Ese texto puede hablar de manera diferente a cada uno de ustedes. Dice: mi corazón ha dicho, buscad su rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27:8. Lo repito: mi corazón ha dicho, buscad su rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, o tu rostro buscaré, oh Señor. ¿Qué nos está queriendo comunicar el Señor? Que lo busquemos. Que lo busquemos a Él. Y cómo tú, Sebastián, esto que el Señor te está diciendo, que le busquemos a Él, ¿cómo tú le responderías al Señor? Te lo voy a poner de la siguiente manera. Imagínate que llega tu papá y te habla por teléfono y te dice: búscame. Lo empiezas a buscar, pero ¿qué le contestarías? ¿Dónde estás? Señor, ¿dónde estás? O sea, dicho con otras palabras, le estás diciendo: ayúdame a encontrarte. O tomando las mismas palabras: ayúdame
a buscarte. Esta es una petición, es una, ya no tiene tinta aquí, es una, ahorita me acuerdo de la palabra, pero bueno, esta petición. Entonces tú puedes llegar y decir, Señor, tú me pides, mi corazón necesita de ti, mi corazón necesita buscarte. Mi corazón me dice que eres necesario en mi vida. Ayúdame, Señor, a buscarte. Ayúdame a perseverar en buscarte. Ayúdame a ser disciplinado en buscar tu palabra. Entonces empezamos a ver cómo podemos responder en lo que Dios nos está comunicando. ¿Alguien tiene otra idea? Gracias. ¿Qué más les habla de este texto, hermanos? Podríamos decir, voy a hacer la pregunta y me la hago a mí mismo, si ustedes, creemos que buscamos al Señor con la perseverancia necesaria. En lo personal, sí. Ok, entonces, ¿qué le diría? Lo aburro de más. ¿Qué le diría al Señor? Aquí estoy otra vez, Señor. Gracias porque tengo acceso a ti. Gracias. Gracias. Porque me permites buscarte. ¿Sí sería así, hermanita? Sí. Me permites y me concedes buscar de ti. Ya ven cómo todos estamos... Y algo que siempre le digo, y no tengo que hacer cita. Y no tengo que hacer cita porque tú estás disponible. Entonces... Eso se me hace hermoso porque para cualquier cosa haga cita. Ok, entonces aquí vemos cómo Dios nos está comunicando, búscame, y esta búsqueda de la que Él habla nos empieza a llevar a nuestro corazón y a nuestro pensamiento por un lado, por ejemplo, Sebastián, Señor, muéstrame cómo buscarte, ¿verdad? Ayúdame a encontrarte, muéstrame la manera en que pueda buscarte con mayor profundidad, con mayor anhelo, porque necesito tu dirección. Inclusive si hasta las palabras vienen de ahí, ¿verdad? O sea, ¿dónde estás? Ayúdame a buscarte, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo lo que el Señor nos comunica lo entendemos y lo podemos empezar a responder en esa conversación que el Señor ha iniciado. Inclusive yo les hablaba porque yo sí considero que sí me falta disciplina en mi búsqueda del Señor, y a mí lo que me vino a la mente es aquí, Señor, perdóname, porque tú me has dicho, has mostrado en mi corazón lo necesario que eres para mi vida, para mi alma, y no te he buscado como tú me pides que busque de ti, y he sido autosuficiente y he tomado decisiones donde no he buscado de ti, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame. Entonces, ya vamos entendiendo, Sebas. Jimmy, hermanos que nos están viendo, Jackie, hermanita Diana. Ok, que alguien me ayude a leer el punto B, el texto que viene en el punto B, Salmo 143, capítulo 8, versículo 10. A ver, Sebastián, ayúdanos a leer. Sí, con el micrófono, por favor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, porque en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este salmo tiene mucha carnita. Tiene mucha carnita. Entonces, ¿qué es lo que nos está comunicando aquí? ¿Qué ves tú, Sebastián?
A ver, Jimmy, tu micrófono, por favor. Me gustó lo que estabas diciendo. La misericordia. Misericordia. ¿Qué le contestarías al Señor acerca de que el Señor te está diciendo, aquí, bueno, prácticamente es este salmo está tan claro que no tendríamos ni que cambiar palabras, ¿verdad? Sino que este salmo en sí mismo se convierte en una oración. ¿Qué le pedirías al Señor con esto en el tema de misericordia, Jimmy? Yo le pedía pues, confianza en Él, ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué puedes confiar en Él? que les enseña muchas cosas, ¿no? Por decir, les enseña la palabra. ¿Ok? Y tú acabas de mencionar algo. ¿Puedo confiar en Él? ¿Por qué? En el mismo texto dice. Liberarme de mis enemigos. ¿Ok? Señor, enséñame a confiar en ti. Porque tú me libras de mis enemigos. Sebastián, ¿cómo le podrías responder al Señor en esto que el Señor te acaba de comunicar? Toma una idea nada más. Con el micrófono, ¿eh? El texto está aquí en el manual, ¿eh? Ok, no te preocupes, dime. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Ok, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, le estamos pidiendo al Señor que nos muestre tal como es Él, ¿verdad? Entonces, a través de su palabra. ¿Qué más, hermanita Diana? Porque al leer este versículo reafirmo que Él es mi refugio, Ok. que su voluntad es lo mejor. Dice, porque tú eres mi Dios. O sea, ¿Cómo le respondería al Señor cuando el Señor le dice que el Señor es su refugio? ¿cómo le respondería yo? ¿Mm? Gracias, Señor, Gracias. porque en ti me puedo refugiar. Y también está pidiendo la guía. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y eso sería, entonces ya no sería una acción de gracias, sería una petición. Una petición, una oración. Todo lo estamos orando. La acción de gracias es oración también. Sí. Una súplica. Dirige. ¿Cómo dijo, hermanita? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Muy bien. Ok. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es, lo habíamos visto, la manera eficaz de yo tener comunión con Dios por medio de la oración es primero responderle a Dios lo que Dios me está recordando. ¿A ti qué te recordó entonces? Y soy reiterativo en esto porque a partir de esto, nuestros tiempos de comunión con el Señor se vuelven bien dinámicos, se vuelven agradables, dejan de ser tediosos y prenden ahora sí que prenden un verdadero sentido de comunión con Dios. Empiezas
empezamos a disfrutar de nuestro tiempo con el Señor, que es lo que buscamos hacer. ¿Qué te habló a ti el Señor, Sebastián? Es de lo mismo que me acabas de decir, es nada más volver a hacer la misma pregunta. Pues que me deje guiar por Él. Ok, que te enseñe. Por aquí la hermanita Diana dijo que le permitiera también la guía, y le daba acción de gracias también por saber que en Dios estaba su refugio. Entonces, una vez que hemos determinado cómo continuar nuestra conversación con Dios, entonces esta conversación con Dios a través de su palabra y por medio de la oración y en la comunión nos lleva a otro punto, que es el segundo punto importante, que es nuestro estudio acerca de la obediencia, que está en la página número 40. Acompáñame a la página número 40. Ok, tenemos en el texto de la obediencia, dice en cursivas: es por medio de su muerte expiatoria que el castigo por nuestros pecados puede ser perdonado, mientras que es por medio del Espíritu que mora en nosotros que el poder de nuestros pecados puede ser vencido. El Señor Jesús murió y resucitó para que nosotros pudiéramos ser capacitados, salvados, limpiados de nuestros pecados y limpiados del dominio del pecado, para que nosotros podamos ir en obediencia. Y vamos a empezar este nuevo tema con lo que son los fundamentos de la obediencia. Este estudio lo debieron ya de haber desarrollado en sus hogares. Y bueno, la obediencia al Señor está basada de manera general en dos cosas. Primero, yo voy a obedecer su palabra y a depender de su palabra, primero sabiendo o teniendo claro quién es Dios. Y en segundo lugar, sabiendo lo que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Saber lo que le glorifica y lo que Dios tiene para mi vida. Y eso lo podemos ver muy claramente en Juan 14, en el versículo 15 y el versículo 21. Y voy a leer nada más, voy a mencionar lo que es Juan 14, 21. Principalmente dice, estas son afirmaciones del Señor Jesucristo diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí vemos tres tipos de amor. Es el amor que nosotros manifestamos al Señor a través de nuestra obediencia. Por un lado, el amor de Dios hacia nosotros y en consecuencia también el amor de Cristo hacia nosotros. Todo esto en un vínculo también donde nos invitas siempre a la obediencia. Y hay una palabra también, lo vemos en el punto 2, en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Aquí el Señor, Moisés, declarando lo que el Señor quería llevar al pueblo, llevaba al pueblo de Israel diciéndole, esto es lo que les pido, ¿verdad? Esto es lo que les pido que hagan. Que teman al Señor, su Dios, que le sirvan y que le amen con todo el alma y con todo el corazón, que anden en todos sus caminos y que guarden sus mandamientos y sus estatutos que están ordenados para su propio bien. Este pasaje entonces nos dice todos los planes de Dios, lo que Dios manda que hagamos, el temor reverencial que le debemos a Dios, nuestra actitud hacia Él, la manera en que le servimos, la manera en que le amamos. Entonces el Señor todo lo ha diseñado para el bien de nuestras vidas. Y
Aquí la pregunta, la reflexión es, que viene en la página 41, por favor vayan con sus materiales a la página 41. La reflexión es de qué maneras puede beneficiarlo a usted y ser para su bien. Al final del pasaje, en el versículo 13, dice, todas estas ordenanzas son para tu bien. ¿De qué maneras nosotros podemos vernos beneficiados? Dicho de otra forma, ¿cómo nos beneficia a nosotros cumplir con los mandamientos de Dios? ¿O cómo nos beneficia a nosotros cumplir con la palabra de Dios? ¿Cómo nos beneficia a nosotros amar al Señor? ¿Cómo nos beneficia a nosotros servir al Señor? ¿Cómo de manera más concreta, cómo nos beneficiamos de lo que el Señor ha dicho en su palabra para nuestras vidas? ¿Qué beneficios tenemos? ¿O seguridades? A ver, hermanita Diana. Tenemos la bendición, la seguridad de que Él nos esté escuchando. Tenemos la paz que antes de conocerlo a Él no teníamos. Vámonos por partes. Ahorita usted mencionó la seguridad de que nos está escuchando. Significa, y si lo vemos en el contexto de la clase y tenemos la seguridad de que nos está escuchando, entonces tenemos la seguridad de que el Señor nos va, ¿qué sería? ¿Nos va a responder? A contestar. Ok, entonces tenemos seguridad en que el Señor nos escucha, pero también nos responde. ¿Qué otro beneficio? ¿Cómo? Comunicación. Comunicación, ok, ya lo tocó aquí la hermanita Diana, que tenemos la seguridad en que nos escuche y que nos responde y podemos comunicarnos, tener comunión con Él por medio de la oración. Ok, ¿qué es lo que más, por ponerlo así, y qué es lo que pasa cuando no sabemos qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo se le llama eso? Incertidumbre. Y si lo vemos a través entonces de la palabra de Dios y de seguir los mandamientos o seguir en obediencia a Dios, ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿Qué pasa con la incertidumbre si yo soy obediente a la palabra? No hay incertidumbre. Híjoles. No hay incertidumbre si soy obediente a la palabra. ¿Por qué? Lo podemos ver, no viene ahí lo vamos a ver en los textos siguientes, no viene ahí en el ¿cómo se llama? En el pasaje, pero el Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y él, si lo consideras en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas, ¿no? Entonces Él te da la garantía de esta dirección. Ok, entonces, esto nos lleva, si la obediencia nos da tanta seguridad, entonces nos lleva a ver un contraste. ¿De qué consta la desobediencia? Y la desobediencia, si vemos en el estudio, hay dos partes que, digamos así, son los que conforman la desobediencia, y en el subtítulo aquí dice la práctica del vivir obediente, pero en realidad aquí lo que estamos viendo es de qué consta la desobediencia y de qué dos temas podemos considerar que está, digamos,
basado el tema de la práctica de nuestra vida, digamos, de desobediencia, cuando llevamos desobediencia, que en qué, según el estudio, ¿dónde estamos? Separados. Ok, en el punto número 3 habla de ok, el punto número 3 habla de esto. Dice, descubre el origen y las causas de la tentación. Uno de los aspectos importantes para considerar, o sea, esto que vamos a ver ahorita, lo que es la tentación y lo que es el pecado, viene a lo siguiente, porque necesitamos saber en qué somos débiles, ¿no? Si somos en qué somos débiles, entonces el Señor nos permitirá, nos dará las herramientas para salir victoriosos. Y lo primero que hay que entonces entender, qué significa la tentación y qué significa el pecado. Entonces, aquí, bueno, hay 3 maneras. Me gusta mucho cómo lo maneja Santiago 1.14. Si hicieron su tarea en Santiago 1.14, ¿qué explica? ¿Qué dice él acerca de la tentación? ¿De dónde viene la tentación? Del hombre. ¿De qué parte del hombre? ¿De su qué? De su corazón. Muy bien. La tentación viene del hombre, de su corazón. Ok. Y veámoslo con esta ilustración. El hombre, híjoles. Nos escriben los marcadores. Veámoslo de esta forma. El hombre, su corazón. Y por aquí tenemos el mundo. ¿Sale? La tentación se genera en el interior del hombre. Pero no se convierte, digamos así, dentro del corazón del hombre hay ciertos deseos por el mundo. Son deseos que tenemos por cosas que hay en el mundo o que el mundo nos ofrece. Pero hasta ahí no ha sido tentación. ¿Qué dice Mateo 4? Según el ejercicio que estábamos viendo. Mateo 4, 1, 3 dice, la pregunta es, ¿quién es el tentador? El diablo. Pero también pueden ser circunstancias, porque el diablo no es omnipotente ni está omnipresente, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia. El mundo está lleno de cosas atractivas y deseables, y aquí lo que está sucediendo es que bajo las circunstancias o el diablo nos las pone a la mano, y esto es lo que se le llama ser tentado. Ok, entonces la tentación en sí surge dice Santiago 1.14, surge del llamado, la tentación surge del llamado de la seducción por nuestras propias pasiones o por nuestros propios deseos. Entonces, hasta aquí, esto es una tentación. Entonces vamos a definir qué significa pecado. Y también volvemos a tomar el ejemplo de Santiago, pero ahora Santiago 4:17, creo que Santiago de veras había sido ministrado
fuertemente en este tema del pecado para traernos a nosotros enseñanza. Y en Santiago 4:17, ¿qué encontramos en Santiago 4:17? Esto está, seguimos, les recuerdo, seguimos en la página 41. Ok, Santiago 4:17. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Con el micrófono, por favor, Jackie. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo sé hacer lo bueno y no lo hago. Eso me convierte en pecador. Yo sé hacer lo bueno y no lo hago. Creo que esta definición nos permite, o sea, no, nadie queda excluido, ¿verdad? Entonces, cuando yo soy tentado, y estos deseos los tengo cerca y los hago, o los obro, eso se convierte prácticamente en el pecado. Entonces, puede ser, a veces podemos estar pensando que este pecado venga de pasiones así prohibidas, ¿no? O lujuriosas, como vienen aquí en los textos, pero puede ser desde el deseo de una mentira, desde el deseo de obtener algo a costa de lo que sea, el deseo de engañar para yo salir beneficiado en algo. Entonces todos estos deseos finalmente están en el mundo y a final de cuentas falta nada más que se venga la posibilidad de nuestra concupiscencia o el diablo nos acerque esto para que nosotros. Entonces aquí lo que se nos va a enseñar y lo que vamos a aprender ahorita es cómo salir victoriosos de la tentación, cómo poder, al ser tentados, poder vencer la tentación, salir de manera victoriosa para no fragmentar nuestra comunicación, nuestra comunión con el Señor. Ahora, es bien importante lo que les quiero decir. Este tema es muy importante para la comprensión de nuestra fe cristiana, porque no debemos mal entender que nuestra obediencia viene ligada a la aprobación o a la salvación de Dios a nuestras almas, porque somos salvos por gracia, no por obras. Si fuera de esa manera, entonces la cruz no tendría el valor que tiene. Porque ¿qué significaría eso? Significaría que yo tengo más capacidades, o yo estaría pensando que yo tengo más capacidades, o que mis obras pueden ser suficientes, aún las obras piadosas o las obras que yo haga aquí en la iglesia, que tengan un mayor valor de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, esto más bien es un resultado, como veníamos viendo, a someternos en obediencia, en un resultado, en amor a Dios. Y no hay otra, lo que quiero decir es, la manera más firme o más certera que tenemos de nosotros saber nuestra, o saber si hemos sido regenerados, es a través de nuestra, no de nuestra vida perfecta, pero sí de estar constantemente entendiendo que hay una lucha contra el pecado, porque dice Romanos, cuando si tú puedes poner tu mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne, entonces esto es un indicio de que tú has sido regenerado o tú has sido sí, restaurado, y porque antes de eso ni siquiera podías, pero porque ni siquiera querías. Entonces había una neblina total en este tema. Y vamos a finalizar, es que estoy un poco
frustrado con el tema de los marcadores, pero esta es nuestra comunión. Vamos a verlo de la siguiente manera. Quiero que vayan conmigo a la página 42 de su manual. En la página 42 de su manual viene un esquema donde dice: la práctica de andar en la victoria puede ilustrarse de la siguiente manera. Entonces, en el esquema vemos por un lado la comunión con Dios que nos lleva a la victoria. ¿Sí lo tenemos? Ok, entonces ahí nos está diciendo la comunión con Dios. ¿Cómo tenemos entonces o cómo hemos aprendido que es nuestra comunión con Dios? A través de su palabra, a través de la oración. Si yo tengo mi comunión con Dios, entonces a través de la palabra yo voy en un camino de victoria. Y más arriba lo que enfoca es que hay una vía de escape y hay una tentación. En la tentación dice, si yo caigo en la tentación y no voy a la vía de escape, que es en sí la comunión con Dios por medio de la oración y la palabra, entonces yo voy a caer en el pecado porque me voy a sujetar a esa tentación. Entonces, y ahí, bueno, viene marcado, hay una brecha, se abre una fractura en mi comunión con Dios, y de tal manera que, bueno, aquí la respuesta es una confesión. La confesión nacida del arrepentimiento que restaura la comunión con Dios. Una confesión donde yo descanso en confesar al Señor, sabiendo, como dice Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si confiesas vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo me confieso con un corazón lleno de arrepentimiento para cambiar de dirección, y esto me permite restaurar mi comunión con Dios. Y en esta misma comunión con Dios, bueno, yo vuelvo otra vez al camino de victoria. Eso es lo que quiere ejemplificar este esquema. Y este esquema, ¿se acuerdan cuál es el texto que revisamos el día de hoy? El texto que nos teníamos que aprender. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así es. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok, gracias, hermanita. Reina Valera. En la Reina Valera 60, en la de las Américas dice que a fin de dar la vía, que Él dará la vía de escape a fin de que puedas resistirlo. Esa vía de escape está aquí. La vía de escape es la comunión y la palabra con el Señor. Entonces, este es el esquema que en este esquema nos garantiza la victoria. Ahora, parecería que estamos viendo mucha técnica, pero la técnica y los procedimientos son importantes, pero sabemos que realmente podemos descansar en la gracia del Señor para que nos equipe y nos capacite para llevar una vida de oración, para poder responder al Señor en nuestra comunión con Él y para poder llevar una vida de obediencia como una respuesta a quién es Dios y lo que el Señor ha planeado y ha prometido para nuestras vidas. Ya en el punto número 6 de abajo, bueno, sí habrán desarrollado lo que es Romanos capítulo 6. Básicamente habla de la promesa de que como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, eso es una garantía de que podemos llevar nuestra vida en obediencia a Cristo para presentarnos vivos delante de Él como instrumentos de justicia. Recordarles algo, cuando el Señor habla de ser un instrumento de justicia, significa ser obedientes a Él. Y para finalizar, bueno, en la página 43 vienen unas promesas o unos pasos para ayudar a vivir una vida obediente,
basándose en Santiago 4:7. Y Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Y no solo es el tema del diablo, es el tema de la tentación. Dice, si nosotros, ¿cómo nos podemos someter a Dios? Bueno, aquí la misma línea de ideas nos lo dice. Yo me someto a Dios cuando tengo comunión con Él, cuando voy a su palabra, cuando respondo en oración a lo que Dios me quiere comunicar. Si yo me someto a Dios, entonces, y resisto al diablo, o sea, entonces el diablo huirá. Es una garantía. Esto nos lo enseña Santiago 4:7. Yo les invito a que revisen ese capítulo de Santiago, el capítulo 4, porque realmente da elementos esenciales y muy hermosos acerca de la gracia del Señor para andar en obediencia. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites hoy conocer acerca de la importancia de la comunión contigo por medio de la oración, saber que la oración es la comunicación contigo, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque nos permites ver el valor de la obediencia, nos permites ver por tu palabra la importancia que donde tú has determinado en tu voluntad que nuestra obediencia es para tu gloria, pero también para el bien de nuestras vidas, Señor. Padre, permite que nuestras mentes sean cautivadas por tu palabra una vez más, Señor, y que seamos disciplinados e intencionales en llevar estos medios de gracia a la práctica durante esta semana y hasta nuestra siguiente clase, Señor. Te lo rogamos, Padre, en Jesús. Amén. Ok. La tarea para la siguiente sesión, tareas para la sesión 5, memorización bíblica. Dice, no va a haber nuevos versículos, hay que perfeccionar en el conocimiento de los 3 pasajes que ya tenemos. La lectura bíblica, lo que estamos leyendo, marcando la Biblia y mantener al día nuestra lectura bíblica. Hay que completar la sección de el momento devocional de la página 46 y 47, escribiendo un resumen de cada uno de los 8 versículos. No hay estudio bíblico y hay que leer y marcar el momento devocional, planes de lectura y estudio bíblico de la página 47 y 48. Esa es la tarea para la sesión número 5.